Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power este jueves en la mañana, donde conversamos con mujeres protagonistas de la transición energética y del mundo de la sustentabilidad. Hoy vamos a estar conversando con una mujer que ha sido tremendamente reconocida y premiada por lo demás por su aporte a la transición energética de Chile, integrando sistemas de inteligencia artificial, ojo, para apoyar la variabilidad de las energías renovables y fomentar también estas herramientas tecnológicas en la industria. Ella probablemente, quienes nos siguen, la tuvimos hace un tiempo atrás, hace un año, justo estábamos sacando los cálculos con ella. Ella es Constanza Levicán, ingeniera civil eléctrica y magíster en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Emprendedora por naturaleza, en diciembre de 2017 fundó Suncast, una startup chilena que aplica inteligencia artificial a las energías renovables y además preside el directorio del gremio de tecnologías por el cambio climático que se llama Climate Tech Chile. Pero antes de darle la bienvenida tenemos que saludar y agradecer como todas las semanas a AES Chile, nuestro Platinum Sponsor, al Ministerio de Energía que nos acompaña con su patrocinio desde el principio y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas. Ahora sí, Constanza, te doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos nuevamente. Qué gusto tenerte hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien y gracias por la invitación. No, gracias a ti. Habíamos conversado estábamos hablando detrás de cámara, que hace un año estuvimos juntas conversando acá y pudimos conocer un poquito más de Suncast. Y ahora tenemos varios temas novedosos, nuevos, que quería conversar contigo. Y como tenemos poquito tiempo, voy a comenzar de inmediato para estrujarte lo más posible, Connie. Constanza, estuviste hace poquito en la Semana de la Energía de OLADE, que para quienes nos están escuchando y quizás no conocen la sigla, es la Organización Latinoamericana de Energía, donde su secretario ejecutivo, Andrés Rebolledo, que además es exministro de Energía de Chile, él dijo, somos la región más verde del mundo, donde el 60% de la electricidad que producimos proviene de energías limpias, cuando en el mundo el promedio es de 40%. O sea, harto más. Y ahí, considerando, Connie, viene la pregunta, la cantidad de recursos renovables que tiene Chile. ¿Cuál es tu opinión con respecto quizás al liderazgo que podríamos asumir nosotros como país en este ámbito? Súper, mira, lo que pasa es que justo durante la semana de OLADE, la semana de la energía de OLADE, se publicó el Latin America Outlook de la Agencia Internacional de Energía. Y ellos hicieron esta revisión súper profunda y en donde se evidenció que Latinoamérica es la región que utiliza más energías renovables respecto al mundo. Entonces nosotros como región usamos más renovables y eso es por la gran predominancia de la energía hidroeléctrica. Perfecto. O sea, es el O sea, agua la que está es el dominando la agua. región. Ya. Sí, en Chile el agua es súper importante, bueno, y en Brasil y los países Costa caribeños, Rica, Uruguay. Costa Rica también, o sea, sí, hay una gran presencia hidroeléctrica. Por eso también es que es importante ahora adentrarse en los temas de la meteorología. En términos del agua, las estaciones son más lentas, o sea, es que está el niño, la niña, invierno, verano, si llueve o Claro. no llueve. Y mientras también vamos avanzando en la energía solar y la energía eólica, ya ese es otro cuento porque la variabilidad es mayor. Entonces sí, nuestra región es renovable con gran predominancia de la hidroeléctrica y tenemos como Chile una oportunidad de ser pioneros, pero ser pioneros también en lo mismo de antes, en el sentido de que estamos exportando materia prima. O sea, Ya. ahora estamos como exportando nuestra nueva materia prima que sería el sol y el viento. O sea que nosotros disponemos del espacio para instalar centrales, porque tenemos un gran potencial en el norte de energía solar y un gran potencial en el sur de energía eólica. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pudiésemos avanzar? Y tenemos la oportunidad, pero para avanzar más en la parte tecnológica. Y además de ser el lugar que tiene mucho sol y mucho viento, poder ir desarrollando más tecnología o también más servicios especializados que después nosotros podamos ofrecer en otros países. O sea, como sacarle provecho también, porque Sacarle provecho. un poco lo que tú mencionas es súper cierto, se habla como de la Arabia Saudita, ¿no? De nuestro desierto de Atacama en términos solares.
pero la estamos perdiendo, po. Hay un nivel de vertimiento tan importante que, bueno, hay una patita que se llama almacenamiento que se requiere urgente, pero sin duda iniciativas como la que ustedes tienen en Suncast aporta también en esto, me imagino, y creo que entiendo que para allá va y también cuando hablamos de poder meter más tecnología en esto para que estos recursos no nos quedemos como en el potencial, sino que le saquemos brillo. Y ahí me cuelgo el tiro para preguntarte sobre Sancas, en el sentido de reforzar también cuál es el objetivo de Sancas, que recordamos utiliza inteligencia artificial para poder impactar o mejorar la variabilidad de estos recursos. Cuéntanos un poquito de qué se trata, cómo funciona y a tu juicio cuál es el aporte en este marco que estamos hablando de una segunda patita, una segunda etapa de la transición energética. Sí, el objetivo es acelerar la transición energética y el uso de energía solar y energía eólica, porque antaño en algún momento algunos rechazaron esta energía porque es variable, entonces tiene esta variabilidad porque depende del sol, depende del viento, entonces es distinta de día a de noche, en las mismas horas dentro de un mismo periodo, entonces esa variabilidad afecta al sistema eléctrico, pero tenemos dos opciones, decir, ya, como afecta al sistema No. eléctrico, no la incluimos y listo, ya Ni no siquiera hago lo el desarrollo. afecta. A mi juicio implica una obligación de adaptarse, de Eso. darle flexibilidad al sistema. O por otro lado, avanzo en la flexibilidad del sistema, en la digitalización, en los sistemas que yo tenga para ir monitoreando esa energía y poder incorporarla de lleno. Y ese es el punto donde nosotros estamos y hacia eso, o sea, eso es lo que soñamos Mm. de avanzar en los mercados eléctricos que se modernicen. Entonces lo que hace Sancas es la predicción para las siguientes horas de los parques solares y los parques eólicos y lo enviamos al operador del sistema, tal como exija la norma técnica. Entonces en Chile el operador del sistema es el Coordinador Eléctrico Nacional y nosotros lo enviamos varias veces al día a nombre de las centrales generadoras. Es el servicio y estamos enfocados hace 5 años solo en las predicciones de este tipo de energía y hemos obtenido excelente precisión y excelentes resultados con los clientes. Oye, espérate, quiero porque me acuerdo que lo conversamos la vez anterior y quizás hoy nos están viendo y escuchando personas que no nos escucharon la vez anterior y recuerdo que era súper interesante la tecnología misma de Sancas porque estaba basado como en unas plataformas de la NASA. Refuérzanos ahí, recuérdanos cómo era. Sí, la tecnología la hemos ido desarrollando paso a paso. Tiene dos fuentes de información. La primera es la operación del parque, o sea, la generación real de los parques. Y para obtener eso, nosotros nos conectamos al sistema del Coordinador Eléctrico Nacional, que es el operador que habíamos comentado. Nos conectamos y obtenemos los datos de los parques de todo Chile. O sea, la generación hora a hora de todas las centrales en Chile la obtenemos y con esa información, más la información meteorológica, que la información meteorológica la obtenemos desde la información satelital de la NASA, que son los pronósticos Ahí estaba la meteorológicos NASA. para la Me acuerdo. ubicación del parque, y después esas dos fuentes de información las tomamos para entrenar los modelos predictivos. Y la parte de los modelos también tiene su proceso muy extenso porque hay que primero limpiar la base de datos, porque hay mucha información anómala, o sea, de fallas, de limitaciones, de pérdida de, no sé, de disponibilidad porque estaban arreglando algunas partes del parque, no sé, un montón de datos en donde la generación es menor a lo que debería, pero por cosas ajenas a la meteorología. Entonces, tenemos que limpiar harto los datos y después recién entra el proceso de entrenamiento. Ay, qué interesante. Me encantaría entenderlo más. Pero la verdad se escapa un poquito de hasta dónde llego por el momento. Oye, Constanza, quiero ahí un poco tener un comentario, porque siempre me detengo cuando hablan de las energías intermitentes. ¿Ya? Yo uso la palabra variable, lo escuché harto cuando estaba en acera, cuando trabajaba en acera, porque entiendo que es distinto. Cuando tú me habláis de intermitencia, me imagino que pueden haber cortes, ¿no? Imprevistos. Claro, Y cuando hablamos de variabilidad, es algo que uno puede proyectar en el tiempo. Uno sabe más o menos las tendencias del viento. Imagino, ¿no? Por algo los proyectos tienen una lógica que no es intermitente. Y me gusta hacer como la diferencia, quizás para que lo puedas comentar mejor tú, pero al final,
los relatos generan realidades, ¿no? Y cuando hablamos de intermitencia versus variabilidad, creo que es importante hacer el guiño, no sé cómo lo ves tú. Sí, la intermitencia tiene un concepto más negativo, tal como tú dices, de que algo que se prende, que se apaga, que es como, no sé, porque yo estoy en la casa y de repente se cortó la electricidad y quedé plop. En cambio, la Claro. variabilidad es algo que tiene es variable, pero tiene una razón, o sea, tiene una razón en base a la meteorología, no es una cosa que no se puede saber de antemano. Entonces, es el objetivo de Sancas, predecir esta energía que es renovable y que es variable para participar en la mayor medida del mercado eléctrico. Súper, súper. Oye, voy a seguir con los números. Son números que además ustedes mismos desde Sancas compartieron y yo me colgué porque me parecieron súper interesantes. Y aquí voy a leer para no equivocarme. En el marco además de la visita tu participación, mejor digo, en la Semana de Energía de OLADE, había una representante del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que se llamaba Virginia Snyder, y ella mencionó los aportes económicos que podría traer al sector energético la incorporación de tecnologías como el blockchain o la misma inteligencia artificial que estamos conversando. Y ella dice que, destacando que la digitalización podría sumar hasta 80.000 millones de dólares anuales de beneficios a nivel mundial. Yo quedé impactada con ese número y también ahí quiero vincularlo con algo que te he escuchado decir, que la inteligencia artificial es un eslabón perdido de la transición energética. Entonces, quizás ahí poder hacer este vínculo de lo importante en términos de números también, no solo de cuando hablamos de acción climática, crisis climática, que por supuesto es nuestra base, nuestro paraguas, pero cuando hablamos de números, que a muchas empresas les puede interesar, usar los sistemas que ustedes promueven es súper importante. Sí, lo que pasa con la digitalización es que siempre que hablamos de la transición energética tenemos descentralización, descarbonización y digitalización. Entonces, actualmente, o hasta ahora en realidad, cuando hablamos de digitalización estamos hablando de instalar sensores y tener sistemas que nos entreguen los datos en tiempo real. Pero la digitalización no es solo eso, o sea, eso es en la etapa 1. Después viene la etapa 2 de en realidad qué vamos a hacer con esos datos, qué tipo de alarmas, qué tipo de patrones queremos buscar y que haya un monitoreo automático de lo que queremos buscar, porque si es recolectar datos por recolectar datos, no nos están dando un beneficio. Claro. O sea, hay que saber manejarlo Claro, bien. y decidir qué queremos hacer con eso, qué queremos entender, qué patrón nos interesa. Y ahí viene después el tercer punto, que es de la inteligencia artificial, que es donde ya nos permite automatizar decisiones en base a lo que ya hablamos. O sea, paso uno, tener los datos, o sea, un sistema digital que te entregue los datos en alguna plataforma. Después, decidir qué hacer con esos datos. Y el tercer punto es ya tener un sistema de recomendaciones y decisiones automáticas. Entonces, por eso yo comento que es el eslabón perdido, porque todavía nos faltan varias etapas de conversación para poder llegar a sistemas que funcionen de manera más automática. Y eso viene como la segunda patita, porque en el fondo cuando hablamos la primera parte es la recopilación de datos, que me imagino que ya hay sistemas. La tercera pata, que me voy a saltarla al medio, es ya el recopilar los datos con la lógica pensada y planificada. Entonces, quizás la patita que está faltando, que está más débil, es justamente ya la mirada más humana, ¿no? De decisión, de qué voy a hacer con estos Sí, datos y para dónde voy a apuntar. sí, es tal cual. En la etapa humana es donde tenemos que decidir qué queremos hacer con los datos. Por ejemplo, yo quiero entender los patrones de consumo de los clientes en generación distribuida, porque de acuerdo a eso voy a poder incorporarlo a la planificación del día a día. Quiero tener patrones de alertas de fallas de los aerogeneradores, porque si es que lo hago, entonces voy a poder prevenir y hacer mantenimientos ya no preventivos, sino que también predictivos. Quiero con esta información poder hacer o tener mayor resolución del despacho del sistema eléctrico en general, o sea, que ya no sea de aquí al día siguiente, sino que también hoy día, entre el mismo día o en la mañana, en la tarde, en la noche, o sea, ¿ya qué quiero hacer con eso? Y cuando se decide y ya están las reglas, en definitiva eso, crear las reglas de
de cómo yo voy a usar esa información y cómo voy a tomar las decisiones. Y después eso se puede programar. Pero claro, si no está la parte del medio, que son las reglas, la estructura de cómo voy a decidir, no puedo avanzar al punto tercero. Y ahí es donde está también toda la relevancia de las normas técnicas. Entonces, si el mercado eléctrico no se moderniza en la parte de la regulatoria, de las participaciones, quién puede participar, cómo y con qué frecuencia, si no está esa parte que es la estructura, entonces no vamos a avanzar a la patita de la inteligencia artificial. Oye, y estamos muy atrás como país, tú también que tienes ahí una visión más global, has participado en varios foros internacionales, en representación de Chile por lo demás, en varios de ellos. Estamos muy atrás, tú sientes yo de guata nomás te diría que todavía siento que estamos a años luz de eso, o sea, hay iniciativas como la tuya y un par más que hemos conversado, uno ve pasar en la prensa y todo, pero poquito, ¿no? Claro, a mi parecer estamos al medio. Al medio, Yo, ya, sí, mejor yo que la sé que mía, tú sabes mejor. sí. O sea, es mi percepción. Por ejemplo, acaba de llegar de una misión comercial en Alemania nuestro CTO, que estuvo ahí varias semanas, estuvo en varios eventos, un montón de reuniones, de eventos de startup, pero también reuniones, empresas de energía, etcétera. Y claro, o sea, hay muchos modelos de negocios que ya existen en este tipo de países que se les dice del viejo continente, que ya existen y que acá todavía falta mucho para que existan. En Ya. Latinoamérica me refiero. Pero además en Latinoamérica hay mercados eléctricos que ya están más modernizados. Por ejemplo, hay mercados, no sé, en el de Colombia, en donde no es solo la predicción de generación, o sea, de la oferta de energía, sino que también la predicción de la demanda, del consumo. Y en el consumo son súper exigentes en que las empresas distribuidoras o también las comercializadoras, porque también allá existen las comercializadoras, puedan predecir muy bien el consumo de sus agentes. Y hay máximos de error de predicción, o sea, como toda una cosa bien avanzada en el ámbito de la distribución. También hemos visto otros mercados en Latinoamérica que tienen un sistema de ofertas y que de hecho es algo que actualmente en Chile se está analizando. Es decir, que ya no sea solo por el costo marginal o un costo preestablecido de cómo participa cada central, sino que las centrales digan a cuánto quieren ofrecer para el día de mañana, a qué precio. Entonces funciona como un sistema de subastas todos los Claro. días. Mira. Y ese, de hecho, la Comisión Nacional de Suena como Energía una locura, ¿o no? Debe ser como un suena como una movimiento locura continuo. constante. Es como decir tener una bolsa, como la bolsa de Santiago, pero sería la bolsa de la energía y esto constantemente. Casi que se transan acciones, pero se Claro. transaría energía. Y Uf. eso es un sistema que, claro, que ya existe en otros países que comenzaron mucho antes con la transición energética y que Chile está evaluando. La Comisión Nacional de Energía lanzó una licitación para hacer un segundo estudio, un estudio profundo de cómo sería una transición de Chile hacia un mercado de ofertas. Y en ese estudio, quien lo adjudique tiene que estudiar al menos 4 mercados internacionales que estén funcionando así. Entonces Oye, qué está interesante toda esa igual. parte, claro que es muy digital. Ahí ya tenemos que tener la parte digital muy fuerte Es porque que si no, no se soporta, no se sustenta, no algo se así. soporta, no puede ser como alguien llamando por teléfono a otro cada vez que toma No. una decisión para transar, sino que tienes todo automático y las reglas tienen que estar definidas de antes. Entonces, está por ahí, pero también hay otros países en que la transición energética va mucho más lento. También puede ser porque tienen otro tipo, o sea, tienen energía de otro tipo muy segura. Por ejemplo, tienen, no sé, pues, petróleo, tienen gas y Fósiles. eso, fósiles o energía nuclear, incluso otros países. Entonces, dado esa, que ya tienen esa Mm. capacidad, va a ser más difícil su tránsito. Entonces, por Claro. eso yo digo que estamos en medio. Así si le ha costado transitar a las renovables, imagínate a un sistema de inteligencia artificial. Claro, sí. Sí, bo. Oye, Constanza, nos quedan poquitos minutos, pero quiero hablar de Climatech. Lo mencioné al inicio. Tú, además de ser la CEO de Sancas, eres presidenta del directorio de Climatech, que es
esta asociación que reúne a las cleantech de Chile. Y creo que es súper importante además en el contexto que estamos conversando de dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir en términos de tecnología, de innovación a esta industria y a esta segunda etapa, si la queremos llamar de alguna forma, de la transición energética. Y creo que darle esta institucionalidad de asociación donde se juntan y potencian experiencias, conocimientos es tremendo. Entonces, quizás hay contarnos cuáles son los objetivos, hacia dónde camina Climatech y qué acciones están tomando para poder potenciar todo esto que estamos conversando, que yo sentía que estábamos atrás, tú dices que al medio, que me parece mucho mejor. Pero ¿en qué van? ¿En qué línea van y hacia dónde están proyectando? Este es un gremio como tal, o sea, un gremio de empresas por el cambio climático donde todas las empresas, primero, tienen un recorrido comercial importante en el sentido de que tienen clientes, que su solución está validada, no está ninguna en una etapa de idea, por ejemplo. Todos tienen clientes de hace muchos años, que, que les va bien con esos clientes, pero queremos crecer comercialmente. Perfecto. Entonces ese es el punto de inicio de todas las startups. Y además todas creamos una tecnología única. O sea, cada uno es creador de una tecnología, ya sea que tampoco significa crear todo desde cero. O sea, uno puede comprar chips de este lado, el otro puede utilizar Amazon Web Services. O sea, no significa que tú tienes que hacer todo de cero, pero es Pero hay crear innovación una en el fondo, integración claro. y una innovación específica. Y por ese motivo nos juntamos para potenciarnos. Entonces, en primer lugar está la parte comercial, o sea, este gremio es muy comercial. Entonces, nosotros ya logramos, con los asociados que tenemos, logramos cerrar una alianza súper importante que lo hicimos a mediados de este año con Microsoft. Entonces, Microsoft es sponsor del gremio y con eso avanzar no solo en la parte tecnológica, que es relevante, o sea, porque ahora Microsoft, sabemos, es dueño de OpenAI, entonces está ChatGPT, está DALL-E, no sé, todas estas nuevas tecnologías están dentro de Microsoft. Entonces, el objetivo es entender cómo eso nosotros podemos apalancar y tomar esas herramientas para nuestras soluciones, pero por otro lado, que al ser una empresa global, tiene oficinas en todo el mundo y nosotros estamos interesados en Te quedaste pegadita un ir poco. A avanzando ver, hacia otros mercados. Entonces, Constanza, ahí tenemos la... devolvámonos un Sí, segundo que se nos quedó pegado. sí. Me quedé en que, bueno, estamos hablando con Constanza Levican, CEO de Sancas y además presidenta del directorio de Climatech Chile, y nos estamos hablando específicamente de Climatech. Constanza, me quedé antes que se me pegara en que la importancia de Microsoft y el aporte también siendo una empresa internacional y el interés de ustedes de Claro, quizás poder expandirse. Ahí retoma para que te escuchen bien quienes nos están acompañando hoy. sí. Sí, las empresas buscan expandirse comercialmente en Chile y en otros países. De hecho, varios ya venden en otros países. Entonces, al ser este un aliado global, nos permite tener conocimientos de esos otros mercados. Entonces, está la parte de la alianza, pero también ahora que tenemos un equipo profesional del gremio, o sea, tenemos 2 personas, 2 mujeres profesionales dedicadas al gremio. Con ellas nos estamos presentando a grandes corporaciones porque típico que estas grandes empresas tienen demasiados desafíos y no los solucionan con una tecnología. O Claro. sea, pueden tener desafíos en términos de recursos hídricos, de disminuir su huella de carbono, de eficiencia energética, que quieren, por ejemplo, los residuos que tienen pueden ser industriales, pueden ser residuos orgánicos, o sea, un montón de desafíos de ir y presentarse como portafolio. Y en ese portafolio ellos puedan ir entendiendo qué teclas necesitan tocar y entonces qué tecnologías podrían incorporar. Pero entonces, si entiendo bien, lo que busca Climatech, además de ampliar el negocio de todas estas startups que se reunieron, innovadoras, pioneras, ¿no? Externalizar el negocio, tratar de internacionalizarse, quienes quizás no lo tienen o quienes lo tienen, potenciarlo. Pero también ahí lo último que me quedó, que me parece súper interesante, es ir un poquito en paquete, entendiendo que las necesidades son diversas, se juntan según los requerimientos y van en bloque. Sí, eso. Entonces presentamos el portafolio y luego la empresa entiende
primero entender a la empresa cuáles son sus desafíos y luego de eso cuáles tecnologías podrían ser necesarias para avanzar. Y eso está enfocado en empresas que son grandes corporaciones y que tienen compromisos respecto al cambio climático Claro, o compromisos ya con números, me refiero, porque ahí es claro, mucho más fácil detectar hacia dónde hay que avanzar. claro, porque declaración de compromiso yo creo que todas o la gran mayoría tienen, cuando ya le ponen KPI o se ponen meta, tienen que contar con plataformas como las de ustedes para lograrla. Claro, eso, ya cuando ya hay KPIs y ya hay metas es porque necesito incorporar la tecnología, porque lo que ocurre es que hacerlo por sí solo es muy difícil. O sea, si tengo metas de distintas índoles, Claro. de energía, de agua, de eficiencia energética, de usar más energía limpia, de los residuos, etcétera, tengo un montón de metas, no significa que puedo desarrollar toda la tecnología in-house. Para llegar aquí al 2025 tienen algunas metas, otras tienen al 2030. Entonces, la forma de acelerar y de poder cumplir con esos compromisos es con estas tecnologías que ya están validadas, Claro. porque No, y ya se solucionan el complementan, problema po. y se complementan. Eso es. Constanza, en los últimos minutitos que me quedan, quiero una pregunta a nivel también siguiendo la mirada del gremio. En general, las asociaciones gremiales también buscan un poco promover o impulsar desde la regulación, quizás que se integre en esto. ¿Hay una patita de eso también en Climatech de poder hacer este llamado? ¿O no tienen incorporado eso en todavía? ¿O no es la primera, no sé, el primer objetivo? Qué buena pregunta. Está, de hecho, ahora iniciando ese desarrollo de parte de nuestro gremio. Hay muchas regulaciones que ya existen. Te pongo un caso muy famoso, la ley REP. O sea, ya existe, pero que hay que evangelizarlo más, en el sentido de que es una ley que está, que se promulgó, pero hay que entender a nivel de los comercios, a nivel de las empresas, de los edificios, cómo eso va a impactar. Entonces, ahí tenemos una misión de Ya. difundir esas leyes que ya existen, o sea, la ley de cambio climático de Chile y, y las bajadas que ya tienen, cómo afectan y cómo hay que mejorar. Entonces, el primer punto que nosotros vamos a hacer de recolectar las leyes que ya existen y que están en pro de la lucha contra el cambio climático y en pro de avanzar en la sostenibilidad, y esa hacer un plan de comunicación. ¿Y eso va a ser para tus clientes o va a ser público? Va a ser público. Qué interesante. Invítame, llámame, mándamelo. Me interesa mucho poder tener los resultados que salgan de ahí, porque además todo este grupo de pioneros y pioneras tecnológicas me parece que va a salir algo muy bueno. Porque claro, las leyes están, y cuando tú te ves la ley marco de cambio climático, es difícil poder pensarlo como en la acción concreta, lo que dices tú, hacer esa bajada. Claro, pero esas bajadas algunas ya existen. O sea, cuando es ley, después están las normas técnicas, los reglamentos, hay varios que ya están, entonces hay que estudiarlo, entenderlo y difundirlo. Y yo creo que cuando ya te lo esquematizan, también es mucho más fácil poder darle seguimiento y un poco para las empresas que tienen que cumplir con todo eso. Y yo pienso, Sí, ponte tú, cuando habla, hoy me queda medio minuto, pero ahí quiero robarte muy cortito, Constanza, porque la misma ley REP tiene que haber un seguimiento de los productos desde su origen, o sea, una conciencia qué es lo que consumes para desarrollar ese producto y después me imagino que un seguimiento para que efectivamente la ley se cumpla como tal. Ahí va a tener que requerir mucha inteligencia artificial. sí, totalmente. Digitalización e inteligencia artificial. Sí, oye, ojo ahí para que tengan a Constanza Levicán en la mira y también aprovecho de invitarles a que den una miradita a Climatech con las otras compañías de Cleantech que están unidas por este tema en Chile. Constanza, llegamos al final. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias por habernos acompañado, como siempre, tremendamente interesante. Y nada, el mejor de los éxitos para Sancas, para Climatech y entendiendo el protagonismo que tienen en esta segunda etapa de la transición energética de Chile. Un gran abrazo, gracias a quienes nos escucharon y vieron hoy, y los esperamos y las esperamos como todos los jueves, la próxima semana a las 11:30 de la mañana. Somos Gear Power, somos Pollux, nos vemos. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao, gracias. Chao, Constanza.